yo les voy a hacer un pequeño, una hoja de, voy a pasar a PDF, y se les voy a pasar para que ustedes vean el desarrollo de la formulación, juntamente con un ejercicio, ¿bien? En la parte de movimiento relativo en caída, ¿no? Movimiento vertical. Y vamos a hacer ahora formulación y hacer unos ejercicios de rotación, otro tipo de movimiento, ¿ya? Un movimiento circular. Entonces, en la pantalla, todavía no hemos... Y bueno, y con eso, yo creo que hasta eso llegamos. Y pues el lunes iniciamos con dinámica, ¿no? Movimiento, ¿no? Movimiento de fluidos, dinámica, y vamos a establecer algunas ecuaciones de comportamiento. Recuerden que establecimos la ecuación en la parte hidrostática, ¿no? Tomando un cubo diferencial, pero esta vez este cubo diferencial va a estar en movimiento, ¿no? Recuerden que formulamos con la aceleración, pero la aceleración lo consideramos cero, ¿no? Fuerza igual a aceleración. Hicimos equilibrio de fuerzas y la masa por la aceleración se anuló porque la aceleración era cero en el caso hidrostática. Pero el día lunes, el mismo concepto, solo que el cubo diferencial estará en movimiento. Y ya no se igualará a cero, sino se igualará a masa por aceleración. Y establecer ecuaciones de Euler que me mostrarán el comportamiento del movimiento inicial, que resolviendo las ecuaciones de Euler, ¿no? Integrándolas, resolviéndolas, llegamos a la ecuación. Muy bien. Ahora sí voy compartiéndole la pizarra y voy a quitar un ratito el video, que quiero abrir mis cortinas. Está haciendo bastante calor. Muy bien. Aquí vamos a poner múltiple pizarra, en la que vamos a poder ir viendo los respectivos tramos de pizarra. Muy bien. Entonces, nuevamente estoy preparando ese pequeño documento que muestra el desarrollo de movimiento relativo en caída, un ejemplo de aplicación, ¿no? Uno, la formulación, ¿no? Paso por paso, y posteriormente el ejercicio de aplicación. Lo voy a hacer en Word, y el ejercicio de aplicación lo voy a hacer en pizarra, así como está acá, ¿no? Y bueno, y se lo voy a pasar a PDF, que seguramente tendrá 2 páginas. Esto para que vaya reforzando esa parte, y hagamos hoy la parte de rotación de masas. Entonces, hoy día, y cualquier consulta, eso se lo estoy subiendo ahora por la noche, consulta en cuanto al documento, lo despejamos el lunes y a primera hora de la clase, y pasamos a la parte de dinámica. Entonces, aquí equilibrio relativo, equilibrio o de un fluido, de un líquido, ¿no? En un cilindro vertical, en un cilindro vertical que gira en movimiento uniforme. Que gira en movimiento uniforme. Bien, en torno a su eje. En torno a su eje. Bien, o rotación de masa, ¿no? Rotación de masa.
Si nosotros tenemos un cilindro, vamos a hacer aquí un pequeño graficar lo vamos a hacer con otro tono. ¿Sí? Ahí, ¿no? Un cilindro. Vamos por aquí. Ahí. Simulando que esto es se lee un poquito chueco, pero consideremos que esto es la. Entonces, vamos a trazar un eje. Vamos a poner un eje de este tono. Y considerando que este es el eje, mejor vamos a trazar la regla. Lo vamos a hacer punteable. Ahí. Un eje. Y vamos a trazar otro eje horizontal. Lo vamos a considerar aquí. Bien. Y vamos a mantener aquí aquí sería el eje horizontal. Muy bien. En un cilindro, ¿no? Tenemos un fluido, está contenido con un fluido a una altura H, aquí, esta altura H, una altura H, H. El fluido tiene este nivel, y en rotación, movimiento de rotación, generamos rotación, W, vamos a denominar W, pero está W, así, W, sobre su eje. Después de cierto tiempo, ¿no? El fluido adquiere una posición de equilibrio, ¿no? Va a adquirir una posición en relación al recipiente, una relación al recipiente, moviéndose, ¿no? Moviéndose cuerpo rígido y tomando una forma cóncava, ¿no? Una parábola. Se va a generar una en forma cóncava, ¿no? Con respecto a su centro, ¿no? Y a trazar una curva. Vamos a intentar hacer aquí una curva. Aquí. Ahí. Ahí. De nuevo. Ahí. ¿No? De forma cóncava. Aquí nos salió un poquito. Vamos una vez. Ahí. En la que la partícula de coordenadas X, Y, Z, la partícula de coordenadas X, Y, Z, estará sujeta, la partícula de coordenadas X, Y, Z, ¿no? Considerándola acá, en
este punto estará en la misma relación, estará sujeta a la acción de la gravedad. Aquí vamos a trazar una fuerza menos G. Y a una fuerza en la que, vamos a trazar otra fuerza aquí, estaría relacionada con W cuadrado X. Que en este caso centrífuga es la fuerza de inercia. Es la fuerza de inercia. Por lo tanto, vamos a tener que la fuerza generada en X, aquí vamos a trazar un pequeño, considerando este es el centro, va a estar aquí, ahí, y otro un poquito más grande. Me sale muy... Ahí. Considerando de que tendríamos esta distancia X, aquí tenemos el origen, y esta diferencia sería d de X. Tendríamos la fuerza X, que sería W cuadrado X, en Y, tendríamos cuadrado Y, ¿no? Tanto en X y en Y. Aquí nuestro eje, este sería el eje Z, este sería mi eje X, y acá tendríamos nuestro eje Y, y aquí tendremos nuestro eje X. ¿Bien? ¿No? En planta, y esto visto en perfil. Siendo la ecuación, y faltando acá la parte Z. Sería, como tenemos acá la fuerza, G. Aquí vamos a trazar. Y esta sería la resultante de estas dos. Menos G. Menos G. Entonces, tomando la ecuación diferencial de superficies de nivel. Ecuación diferencial de superficies de nivel, que sería la sumatoria de ellos. Entonces, cuadrado X de X más W cuadrado Y de Y menos G igual a 0. Tomando los ejes coordenados Z o X, ejes coordenados, en los ejes coordenados, de modo que el plano Z o X, ¿no? El plano, y vamos a considerar esto de aquí, es Z. Entonces, H, Z, la distancia desde el eje X, Z, hacia la curvatura que está generando la nueva superficie de nivel del fluido producto del movimiento relativo, ¿no? Entonces tendríamos aquí de color, vamos a ponerle rojo, vamos a ponerle para ir diferenciando, o este tono acá. Entonces vamos a trazar aquí otra parábola, y luego esta otra parábola, en la cual tendríamos aquí esta primera, H0. Y aquí el contorno de la superficie de nivel,
cuando toca acá, esta sería H1. La altura. Este es el punto O. Esto de acá hasta aquí es el radio, ¿no? El radio del cilindro. Tenemos aquí ddx, ¿no? ddx. Entonces, considerando el plano, ¿no? Z o X, este plano, el plano en perfil, que contiene la partícula, la ecuación del superficie nivel, esta ecuación, eh, la parte en Y se anularía porque lo estamos viendo en perfil. Entonces solamente accionaría la parte X y la parte Z, ¿no? Este término, este término. Quedando la nueva ecuación de superficie nivel en el plano, porque estamos considerando en el plano, ¿no? En el plano. Tendríamos una pregunta. Ah, perdón. Quedaría en el plano. En el plano, estos dos términos, ¿no? W cuadrado X, ¿no? Menos G de Z igual a 0. Y la integramos, integrando. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? esa última que hizo es con Y constante, cuando Y es constante, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, gracias. Sí. A superficie nivel, la ecuación A es considerando las tres dimensiones, ¿no? Y en el eje de coordenadas Z, Z o X, viéndolo en el plano, ¿no? La parte del fondo, o sea, la parte Y, ¿no? Y a 0, no lo consideraremos. Pero más adelante vamos a estar trabajando en ello. Entonces, integramos y dividimos, y vamos a dividir con G, dividimos por G, dividimos por G, tenemos esta expresión, W cuadrado, X cuadrado sobre 2 veces G, menos Z más C igual a C, ¿no? ¿Qué es la ecuación de una parábola? Es la ecuación de una parábola, la ecuación de una parábola, que va a ir describiendo, que va a ir describiendo, ¿no? La superficie a nivel parabólico, ¿no? Con cavidad volteada para el eje y cuyo eje, ¿no? Sería el eje de rotación Z. La constante caracteriza cada superficie de nivel, en este caso, la podemos ir como terminando como en ecuaciones diferenciales, ¿no? Con una condición inicial, en la que para X0, ¿no? Para X0, ¿no? Para X0, tendríamos que Z es 0, ¿no? H0 o Z0, o Z0, ¿no? Considerando que es a la parte inferior aquí, ¿no? El punto acá. Z0 o H0. Dándonos la ecuación nueva de superficie nivel de esta forma. Z igual a 0 más W cuadrado X cuadrado sobre 2 veces G, ¿no?
2 veces G. Muy bien. Y cuando X sea 0, ¿no? Z es H0. Y cuando X valga R, cuando X valga R, ¿no? Estaríamos en la presencia de H1, ¿no? Aquí, H1, en los dos extremos. Y pues aquí podemos ir concluyendo, ¿no? Que la distancia H1, y le denominamos H1, ¿no? H1 menos Z o H0, lo denominamos H0, menos H0, es, vamos a denominar esto a Y minúscula. Esto de aquí, ¿no? Quedaría desde acá, vamos a trazar aquí, ¿no? Esto sería Y. Sería Y. ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo? Cuando X, ¿no? Aquí para Z, H1. Entonces, nos daría que esta diferencia, Z menos H, nos daría que Y es equivalente a W cuadrado X cuadrado sobre 2 veces G. Y es la altura de la parábola, ¿no? Es acá. W es la angular, W es la velocidad angular por segundo, X es el radio, ¿no? Es el radio de la parábola. R sería el radio recipiente. R mayúscula. R mayúscula. Radio recipiente. Altura. La altura de la parábola. De la parábola. ¿A qué es equivalente el volumen de un cilindro? Y aquí vamos a ir formulando algunas ecuaciones. Ya tenemos este importante, ¿no? Tenemos un volumen de un cilindro. Un cilindro. Vamos a hacer curvo. R. Esto que sea H. Entonces, el volumen de este cilindro se por radio al cuadrado por H. Volumen de un cilindro. Volumen de un cilindro. ¿Cuál sería el volumen de una parábola? Vamos a hacer aquí una pequeña parábola. Ahí. Vamos a hacer aquí. Ahí, ¿no? Vamos a poner un tono rojo, radio.
Entonces, ¿cuál sería el volumen? Esto es Y. Esto es Y, el volumen por radio al cuadrado por Y medios. Volumen de una parábola. Volumen de una parábola. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un movimiento de masas, aquí el volumen del cilindro, ¿no? Tenemos aquí el nivel, pasa a tener otro volumen, ¿no? En el cual se incrementa la altura, pero se genera una concavidad, ¿no? Una parábola en toda la superficie de nivel del fluido, formando una parábola. Si es que ha sido derramado, no se ha perdido, entonces llega a existir una equivalencia de volúmenes entre uno y el volumen de parábola, ¿no? La masa se sigue manteniendo, la masa, ¿no?, se sigue manteniendo si es que no se ha derramado, si es que no ha superado la altura del recipiente que lo contiene. Entonces tendríamos cilindro, volumen del cilindro, sería igual al volumen de la parábola. Volumen de la parábola. Cilindro, ¿cuál parábola? ¿No? Si vamos a hacer esta, estaríamos hablando de el espacio vacío. El espacio vacío, o el espacio no contiene fluido, ¿no? Estaríamos hablando, y vamos a trazar aquí, lo voy a trazar con otro tono, y lo voy a volver a borrar para que ustedes, para que el gráfico no esté sobrecargado, ¿no? Estaríamos hablando de esto, ¿no? Si aquí está el nivel, estamos hablando de esto de acá, ¿no? Porque como esto es un cilindro, también es otro cilindro, donde no hay fluido, y como después esto de acá se convierte en esta parábola, ese espacio, ¿no?, ese espacio de cilindro, donde no hay fluido, sería equivalente al espacio de la parábola, ¿no? Al espacio de la parábola. ¿Y cuál sería la parábola? Vamos a hacer esto con naranja. Aquí está el nivel, ¿no? Aquí está el nivel de la parábola, donde toca, y sería con esto, ¿no? Con esto. Se sobreentiende, ¿no? Esto sería la parábola. Ese sería el volumen. ¿Bien? Y nomás aquí tendríamos que tener el dato de este espacio. Acá, acá. ¿Bien? O también aquí. Ya es cuestión de ir interpretando, lo voy borrando para que el gráfico no esté tan sobrecargado. Es cuestión de ir interpretando lo que nos dice el enunciado. Ya no vamos a poder borrar esto acá. Vamos a mantener ahí. Es lo que dice el enunciado. Otra forma de ir interpretando es que el volumen medido, ¿no? Si es que no se ha derramado, sigue siendo equivalente a
al volumen del cilindro total hasta donde la parábola toca, ¿no? Aquí completo, menos el volumen de la parábola. Estaríamos hablando del mismo fluido. Vamos a pasar a otro. Escala de determinación. ¿Sí? Bien, va a estar subiendo a la plataforma. Bien, vamos a hacer un ejercicio para ir completando esto y vamos a considerar varios aspectos como por ejemplo, la velocidad en la cual se mantiene o llega hasta la superficie, hasta el borde del cilindro sin que se derrame, o queremos que la velocidad se supere ello, cuánto se derramaría, perdería de fluido, ¿no? O si queremos que la parábola llegue hasta el fondo, ¿no? Que toque el vértice el fondo, el punto central del cilindro, del recipiente cilíndrico. Muy bien. Un ejercicio. Con otro tono. Ejemplo. Tenemos un depósito cilíndrico abierto. Un depósito cilíndrico abierto. Cilíndrico abierto. De 2 metros de altura. Y 2 metros de radio, 2 metros de radio, que contiene 1,5 metros de agua. Si el cilindro gira alrededor de su eje geométrico, gira alrededor de su eje geométrico, a velocidad angular, que velocidad angular se puede alcanzar sin que se derrame el agua. Se derrame el fluido, ¿no? El agua. Inciso B. Si se gira a una velocidad, de 2,5 radianes por segundo, ¿qué volumen se derrama? Se derrama. Inciso C. ¿A qué velocidad debe girar? ¿Qué velocidad debe girar? ¿Qué velocidad debe girar el depósito? Para que el centro del fondo tenga una igual a 0. Ya igual a 0. Representemos esto aquí. Vamos a pasar aquí
Vamos a trazar aquí esto de acá, así. Y solo voy a aumentar. Y acá. ¿No? Entonces tendríamos acá esta altura de acá nos indica un depósito de cilindro abierto de altura y 2 metros de radio, que contiene 1.5 metros de agua. Entonces, aquí esto es 1.5 metros de agua, y esto sería 0,5 metros. Esto está abierto. Tiene 2 metros, aquí tendremos un radio de 2 metros, ¿no? Radio, un cilindro. Vamos a trazar aquí. Sería el eje, ¿no? El eje, y tendríamos un giro acá. Un giro circular. Inciso A. ¿Qué nos indica el inciso A? Que qué velocidad angular puede alcanzar sin que nos está indicando que del cilindro, aquí del cilindro, entonces acá ¿sí? ¿Sí? Poner otro color. Si este era el nivel, entonces que los bordes lleguen acá al toque el borde sin que se rompa. Entonces sería, voy a hacer a pulso a ver cómo me sale. Ahí estaría el eje. Entonces esto de aquí, la parábola, definido y que era Y, ¿no? Esto es Y. H1 menos H0, Z menos H, ¿no? Ese sería el comportamiento de la parábola. Entonces, indicamos que acá vamos a darle Y1, 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 este espacio, o esta altura de Y1, voy a quitar el audio. Aquí podemos hacer la que estábamos hablando de esta parte, de los cilindros, que era, si teníamos el cilindro acá, equivalente al este espacio vacío, equivalente al espacio, al volumen de la parábola. Porque aquí la altura, que es 0,5, y esto se replica en el mismo volumen de la parábola. Lo visto, porque la parábola está trasladándose. El nivel de superficie del fluido que está punteado se traslada al nivel de la parábola. ¿Bien? Entonces esto es decir, pi r cuadrado h es igual r cuadrado h, perdón, y r cuadrado y medios. Y medios. Entonces, esto es h y esto es y. Aquí se van pi r cuadrado, entonces y es equivalente a 2 veces h, de un cilindro a una parábola. Entonces y1 es equivalente a 2h. Esto es igual a
2 por 0.5. H es esto, que sería 1 metro. Ahora, conocemos también que Y1, por la ecuación que acabamos de deducir aquí, es cuadrado de 2G. X es el radio, ¿no? Sería W cuadrado por R cuadrado sobre 2 veces. Y Y1 sabemos que es 1 metro. Entonces aquí igualamos a 1 metro. Entonces, acá tendríamos que 1 metro es equivalente a W cuadrado por el radio que sería 2 sobre 2 veces G. 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Bien? Cuadrado, metro, metro, y se va y se van. Los metros se van. Y me queda, y despejo W. Me quedaría sobre segundo cuadrado. Radianes sobre segundo cuadrado. Esto me daría 2.21 radianes sobre segundo al cuadrado. Perdón, radianes sobre segundo. Y me queda radianes sobre segundo, radianes sobre segundo cuadrado, ¿no? Sacamos la raíz cuadrada, ¿no? De W, radianes segundo. Radianes cuadrados segundo cuadrado. Velocidad angular que pueda alcanzar sin que se derrame. Aquí un punto es que cuando hablamos de que no se derrame y que estaríamos hablando de todo el espacio vacío que contiene el cilindro, espacio vacío, ¿no? El espacio, la superficie parabólica del fluido que se vaya a formar llegue hasta el borde, ¿no? Llegue hasta el punto. Y podemos hacer esta equivalencia de volúmenes para encontrar la relación entre H del cilindro y Y de la parte. Este sería el inciso, no, inciso B. Si W es equivalente a 2.5 radianas por segundo, ¿no? ¿Cuál sería el volumen cuál sería el volumen? Entonces tendríamos, y vamos a tener un pequeño, vamos a hacer no tan grande aquí, y vamos a hacerlo a pulso. Vamos a hacerlo con, y acá, aquí, ¿no? Pues aquí lo vamos a trazar con dos tonos. Uno, que sería este de acá, que es el que acabamos de observar aquí, sin que se derrame. Luego el otro sería este de acá. ¿Ya? No salió tan bien. Bien. Una vez más. Ahí. Este de acá, esta diferencia de volúmenes, este sería el volumen, vamos a ver 2, aquí sería 1. Acá tenemos la altura Y2. Y2 nos va a dar la parábola final producto de esta velocidad angular, ¿no? 2.5 no me va a conducir a Y2. Pero el volumen derramado será el volumen, ¿no?, en el cual no se derrama máximo con esta velocidad y la diferencia entre ellas, ¿no? La parábola final y la parábola inicial. Tendríamos ese volumen que está chorrado acá en 2, que sería el volumen derramado. Por parte, vamos a ver cuánto es Y2. Y2, como tengo acá la velocidad de W, que me apunta 2,5 radianes segundo
2,5 radianes segundo al cuadrado. El radio, 2 metros al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Con 81 metros por segundo cuadrado. Y2 es equivalente a 1,274 metros. Tendríamos que, por ejemplo, una forma, volumen derramado al volumen de la parábola 2, aquí, y esta sería la parábola 1, menos el volumen de la parábola 1. Y esto es igual a pi radio cuadrado y2 sobre 2 menos pi radio cuadrado y1. El volumen derramado sería factor común pi r cuadrado sobre 2 y2 menos y1. Esto me daría pi por 2 metros al cuadrado por y2, 1,274 metros menos. ¿Y y1 cuál era? Acá está, 1 metro, que es este y1 que alcanza a que no se derrame. El derramado será igual a 1,722 metros cúbicos. Vamos a ir a otra pizarra para hacer el inciso C. Estar aquí, escala de tiempo. El inciso C, ¿no? Que nos dice a qué velocidad debe girar para que el centro del fondo tenga una profundidad igual a 0. Que nos está diciendo que el centro del fondo, tenemos aquí, no, vamos a poner aquí el eje, aquí, bien. Tendremos el nivel, empezamos acá. Entonces, que la parábola llegue acá, ¿no? Entonces, podríamos trazar ahí. Me sale muy recta, pero bueno, la idea es ahí. Sale muy mal. Ahí. Ahí está, nos salió mejor. Porque llegue hasta acá. Porque llegue hasta acá.
Que esto, todo esto sería Y3. Todo esto es. ¿Cuál sería esa velocidad? W3. ¿Cuál sería? Entonces planteemos la ecuación que acabamos de definir. W3 al cuadrado, R cuadrado sobre 2 veces la gravedad. W3 despejemos. W3 es equivalente a 2G Y3 raíz cuadrada 2 veces 9,81 metros por segundo cuadrado, ¿no? 2 por Y3. ¿Cuánto valdrá Y3? Si todo esto es Y3, es 2 metros. La altura del cilindro entre R cuadrado, que sería 2 metros al cuadrado. W3. Y esto me daría 3,132 radianes por segundo. ¿Qué volumen se derramaría? Si es que aumentaríamos la pregunta, ¿qué volumen se derramaría? ¿No? Volumen de la parábola 3 menos 1. T es igual a pi r cuadrado sobre 2 y y3 es 1. Conocemos que pi por 2 metros cuadrados sobre 2 por y3. Y3 menos 1 metro. Volumen derramado es equivalente a 6,20 metros cúbicos. En esta pregunta no estaba preguntando, no pregunta, ¿no? ¿Cuánto se derrama? Pero le estamos aumentando aquí por si se, en algún caso se preguntaría, ¿no? Solamente cuál sería la velocidad para que el fondo, para que el vértice dé, ¿no? Dé al fondo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Aquí algo para que vayan viendo, para que vayan, porque aquí ya viene algo de geometría, igual que en el caso, ¿no? Vamos a pasar, sería el eje. Y por ejemplo, si nos indica que la parábola, por ejemplo, angular para que el fondo, sí, para que se destape tres superficies del fondo, o que ejemplo, no sé, que la parábola, ¿no? eh, tenga un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, como este. Y tendríamos un radio, aquí tendríamos una superficie, tendríamos otra superficie, ¿no?
o que solamente así. Y vamos a borrar esto aquí. Y que la parábola, ¿no?, venga aquí hasta el borde. Y sobrepase, descubra parte del fondo. Y tiene hasta acá, ¿no? Aquí tendríamos una superficie del fondo que está destapada. O sea, el fluido, todo el fluido, es específicamente. Hay un movimiento, ¿no? Una velocidad. Cero. Podemos considerar aquí y cero. Y nos puede decir, ¿no?, qué velocidad angular, qué velocidad angular para que se destape 3/4 de la superficie del fondo. 3/4 para que se destape la superficie del fondo del cilindro, ¿no? Del cilindro. O sea, que estaríamos, si nosotros vemos, ¿no?, en un cilindro que está teniendo movimiento centrifugando, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos el fondo, vamos el fondo, logramos ver el fondo sin fluido, ya que el fluido está ocupando toda esta parte que acabo de achurrar, ¿no?, producto de este movimiento. ¿Y cómo podemos decir esto es la superficie del fondo? Si el fondo, esta superficie es 3/4, vamos a decir, superficie de es igual a 3/4 de la superficie del fondo, ¿no? Esta superficie en rojo, SD, está relacionada con X0. Pi X0 al cuadrado. Sería equivalente ¿a qué? A 3/4 de la superficie del fondo, ¿no? Y la superficie del fondo es todo el radio, R. Que sería 3/4 pi por radio al cuadrado. Y ya sacó acá una relación esto con esto. Si R es 2, ¿cuánto me dará? Si R es 2, se va, ¿no?, raíz cuadrada. Si R es 2, 2 al cuadrado, 4. 4 con 4 se van y me quedaría raíz de. Si R es igual a 2. Tengo acá X0. Y con esto puedo determinar ¿no? Sería el valor de Y. El valor de Y. El valor de Y. Aquí Y4, ¿no? Y4 con respecto a la parábola, ¿no? Ingeniero, disculpe una preguntita. Volviendo al punto A, digamos, del ejercicio que había hecho, bien lo que es sobre la relación de la parábola con el cilindro, digamos. ¿Qué punto hay que tomar el cilindro? Pues depende de la pregunta.
si yo les indico, ¿no? No se derramó, ¿no? O hasta que no se derrame, ¿no? El máximo, como es el inciso A. Usted tiene, por ejemplo, eh, un vaso, ¿no? Un vaso con agua, no lleno, y usted quiere hacer remolino en el vaso, o usted quiere hacer el remolino en el vaso, quiere hacerlo, hasta que se forme como una, ¿no? Botella. Ustedes cuando hacen la botella alargar el agua, cae, ¿no? Pum, 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 pum. Pero si ustedes le dan movimiento circular, caer y se empieza a generar como un remolino, ¿no? Producto de ese movimiento. Si ustedes empiezan a hacer ese movimiento en un recipiente abierto, empieza, ¿no? Sobre toda esa superficie una parábola. Entonces, el volumen, como indica que no se derrame, es hasta el límite, hasta que llegue la punta de la parábola al borde del recipiente. Entonces, está usted ocupando el mismo espacio, ¿no? A medio llenar, un vaso, ¿no? Un vaso con agua, y hay un espacio, ¿no? Está a tope, ¿no? No está a tope, está enrasado, tiene un espacio. Entonces, y usted hace ese movimiento hasta que eso quiere decir que todo eso, toda esa parábola, el volumen, es equivalente al volumen en el cual el vaso estaba en ese espacio vacío. ¿Se entiende eso o no? Sí, pero ahora digamos en el caso en que, digamos, no sea tan pronunciada y no supere y ni siquiera llegue a los límites, digamos, ¿cómo sería ahí? Pues si no llega al límite, depende de la pregunta. Si la pregunta le indica eh, que va a ir, ¿no? Tiene usted la altura 0,5, ¿no? Y que desea que el movimiento tal que, no sé, que la altura o el borde llegue a la mitad de helio, a 5. Entonces, ¿cuál sería esa velocidad? Entonces, considerando ello, reduce eso, reduce el 0, y considera ese espacio, ¿no? Del cilindro con respecto a la parábola nuevamente. Ya no todo, sino solamente ese espacio. 0,25 por pi r cuadrado es equivalente a la parábola que se forme ahí. Ya, gracias, ingeniero, ahora sí entendí. ¿Sí? Sí. Ahí va a haber menos velocidad, y cosa que la parábola no va a ser tan pronunciada, va a ser como que una pequeña curvatura, o obviamente de 0,25, el volumen de ese cilindro en un vaso quieto, estático, equivalente a él. ¿Sí? Claro. Voy a poner acá. Eso en recipientes abiertos, ¿no? En recipientes abiertos. Ahora, ¿qué ocurre si el recipiente está cerrado? O sea, al estar un recipiente cerrado, siempre siempre el espacio que es del cilindro, por ejemplo, el espacio de aire, al momento de hacer un movimiento circular, porque nunca se va a derramar, está cerrado. Entonces, el volumen de la parábola o de la parábola equivaldrá a ese volumen del recipiente. Por ejemplo, ¿no? A ver, veamos un planteamiento acá de... Pero, ¿se entiende esto? ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo les estoy planteando algo
¿no? Por ejemplo, les estoy diciendo, no, que estoy haciendo tanto movimiento circular que en el momento que ya no es, que no es que veo un punto, ahora veo una superficie, veo un círculo del vaso porque le estoy generando bastante movimiento circular y ya veo más parte del fondo, el inciso C. Aquí estaría viendo un puntito, porque el vértice de la parábola toca el punto central. Pero ahora estoy viendo más cilindro, ¿no? Se está creciendo, quiere decir que más se está derramando, ¿no? Mucho más se está derramando. Por eso estoy mostrando geometría, ¿no? Leer la pregunta y decir, estoy mostrando, se está mostrando una superficie total. Entonces, la superficie esa la voy a denominar x0 y sería pi x0 al cuadrado, ¿no? Superar. Entonces, y eso es equivalente a 3/4 de la superficie total, ¿no? Pi r cuadrado 3/4. Y saco 0, ¿no? Y si r ya tiene un valor, ya x0 aquí me sale raíz de 3. ¿Para qué? Para que en base a esto yo determine la velocidad, ¿no? W con x0, y0, y luego determino con y3 la velocidad final de rotación que eso, que me está dando eso. Lo vamos a completar. La idea, ¿no? La idea, vamos a completar. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos x0, esto es raíz de 3. Entonces, ¿cuál sería la velocidad para que se destape, ¿no? En su abierto. Por ejemplo, ahora y3, seguimos con los mismos datos, ¿no? Aquí, perdón, y4 es igual a w cuadrado r cuadrado sobre 2 veces g. 0, que es el que estamos considerando acá, esta parábola, es igual a w cuadrado x0 cuadrado sobre 2 veces g, ¿no? y4 menos y0, ¿a qué es igual? Es la altura del recipiente. La altura del recipiente, ¿cuánto es la altura del recipiente? Era 2, ¿no? 2 metros. Entonces, aquí reemplazo esto y esto en esta ecuación. W cuadrado R cuadrado 2G menos W cuadrado X0 cuadrado 2 veces es igual a 2 metros. Aquí me daría W cuadrado 2 veces G por menos X sub 0 cuadrado. El radio era 2, ¿no? El radio, sí, el radio 2 metros, está bien. Entonces, y esto es 2 metros. Tendríamos aquí directamente para despejar W cuadrado, que sería 2 metros por 2 por 9,81 metros segundo cuadrado, sobre R cuadrado metros al cuadrado, menos X sub 0, que acabamos de determinar aquí, que sería raíz de 3 al cuadrado. Y W es igual, aquí vamos a sacar raíz cuadrada. ¿Cuánto me daría? ¿Cuenta con calculadora? Y se me va a ir esto con esto. Aquí 2 al cuadrado, 4. Menos 3, 1. 2, 4. Por 9,81.
y raíz cuadrada, ¿no? 4 por 9,81. Ya esto le vamos a sacar raíz cuadrada. 6,26 radianes por segundo. Esta sería este, por 2 por 9,81. Dividido entre R cuadrado, que sería, es 2, ¿no? Es 2 medio. Y X0, aquí sería, si R es 2, 2 por 2, 4, 3, raíz de 3. De 3. 2 al cuadrado. Ingeniero. Está bien, ¿no? Sí. Sí, está bien, ingeniero. Casi, Está casi bien. dobla con la velocidad 3, ingeniero. Sí, doble, casi doble. Bien. Entonces, como ven, es cuestión de ir interpretando geométricamente qué es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, esta será la velocidad necesaria ¿para qué? Para que yo pueda ver 3/4 de la superficie del fondo. Se dará, ¿no? Un recipiente abierto. Ahora, en un recipiente cerrado, ya para ir un poquito completando, el recipiente cerrado. Cerrado. Ya, ya es distinto. ¿Por qué? Porque tenemos que el fluido no se va, ¿no? Está cerrado. Aquí está el nivel, ¿no? El nivel del fluido. Pues aquí tendríamos, por ejemplo, una altura, este sería el vacío, ¿no? Vacío, vacío. Y siempre, siempre, solo en el recipiente cerrado, es que tendremos que la parábola, por ejemplo, aquí voy a dibujar la parábola, no importa cómo este dibujo, pero lo que quiero mostrar es que esta parábola, ¿no? X0, aquí sea su radio, R de la parábola, esta sería su altura Y, ¿no? Esto de acá, lo podemos denominar YC, es de esto de acá, y pues aquí movimiento circular, ¿no? Volumen derramado es 0. Nunca va a haber volumen derramado. Quiere decir volumen que tengamos acá del vacío de aire en un recipiente cerrado, volumen del vacío será equivalente siempre al volumen de la parábola. ¿Ok? Que se conforme, producto del movimiento. Tarea, para que lo vayan haciéndolo este fin de semana. Por ejemplo, tengo yo una velocidad de 18 radianes por segundo, un recipiente en el cual tenemos aquí el nivel, que sería 0,6 a 1,20,
un diámetro de 1 metro, diámetro de 1 metro, y a ver, vamos a preguntar. mm, mm, ya. Voy a poner una parábola para que ustedes vayan. Ya. Pueden ir colocando sus nombres. Pueden ir colocando sus nombres en el, en el mensaje, ¿ya? Sería este el problema. Vamos a trazar aquí. A ver qué pasó. Vamos a trazar aquí ese eje. Vamos a poner aquí pues, chat. Ya. Tenemos aquí el movimiento. W. Y que la parábola, que determinar, vamos a borrar esto porque no, voy a quitar el determinar. Aquí, que la parábola, aquí, ahí. Pero bueno, se entiende acá. Vamos a hacerla de nuevo. Ahí. Aquí, hasta acá es R. Aquí llegaría a coincidir radio del recipiente, ¿no? R, ¿no? Aquí tendríamos determinar X2, determinar X1, ¿no? X0, X0. Esto acá sería Y. Y pues esto de acá sería Y2. ¿No? Determinar. Determinar X2, X0, Y2, Y0, ¿no? Con con esos valores. Este es un recipiente cerrado, ingeniero. Cerrado. Cerrado. Ya, gracias. Rápidamente siguen este principio. Este es el principio. ¿Bien? Esta es la que se está formando, ¿no? Prácticamente lo que estaríamos viendo sería lo que está dentro del recipiente, ¿no? Esta parte, ¿no? El fluido.
Lo demás es imaginario, es para completar la parábola. ¿Bien? Muy bien, jóvenes. Lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos el día lunes. Esto lo voy a subir a la plataforma en un momento. Perfecto, ingeniero, gracias. Sí, gracias, hasta luego. Ingeniero. Luego,